al resto. Presidente, recuerdo en la anterior entrevista que le hice hablábamos precisamente de un caso de secuestro en el que a usted le acusaban de ser responsable. ¿Qué responsabilidad cree usted que tiene el sistema judicial ecuatoriano en la pervivencia de la corrupción y cuánta importancia tiene el lawfare todavía en América Latina y concretamente en Ecuador? Aquí en España estamos viendo también casos de lawfare concretamente desde hace no demasiado tiempo, pero en América Latina ustedes ya son veteranos de esto. Por si acaso, ese caso de secuestro, el policía que me acusó, al cual no conozco, ya confesó que lo amenazaron con 9 años de cárcel si no me involucraba. Está el video, se lo puedo mandar, está en red. Y aún así sigue ese caso, ¿no? Es algo impresionante, ya darse contra una pared, porque hay consignas, no hay justicia en Ecuador. La consigna es destruir jurídica, políticamente a Correa, impedirle regresar al país para seguir saqueando a Ecuador. El lawfare no es independiente del sistema de justicia, depende de la corrupción del sistema de justicia. Para el lawfare, el requisito es haber ejercido el poder, porque cuando usted ejerce 10 años el poder va a tener casos de corrupción, eso es inevitable. Un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, eso es imposible. Es el que no tolera la corrupción. Pero toman esos casos aislados de corrupción, los generalizan y por supuesto siempre el involucrado es el objetivo político, en este caso el presidente y en mi caso Rafael Correa, ¿no? Entonces, el prerequisito es haber ejercido el poder. Cuando se quiere fastidiar, se lo va a hacer, porque el poder, la institucionalidad pública es tan complicada, sobre todo en Latinoamérica, que siempre se puede buscar la coma que faltó y de ahí armar una narrativa que fue para beneficiar a tal empresa, etc. Y luego son dos ejes fundamentales. El mediático, que te lincha mediáticamente, ¿no? Ya la sentencia está escrita en los titulares y hasta la persona más noble aplaude, manipulada por la prensa, la mayor canallada. Y luego vienen jueces cobardes o abiertamente corruptos que solo copian esos titulares, que cumplen consignas, ¿no? Y no buscan justicia. Entonces, con esto que se llama la guerra jurídica o lawfare, tratan de lograr, por medio de la manipulación de la justicia y de casos judiciales, lo que no logran en las urnas. Es una estrategia generalizada en América Latina, y con esas estrategias generalizadas, como el Plan Cóndor de los 70, no es coincidencia, hay una coordinación. Aquí también hay una coordinación, y es fundamental, insisto, dos ejes: mediático, para crear consenso y consentimiento, y judicial, jueces temerosos o abiertamente corruptos. Presidente, ¿cómo se explica que ahora Ecuador no esté gobernada por la izquierda cuando hay un giro progresista en la región, cuando estamos viendo que nunca antes había habido tantos países, digamos, gobernados por opciones que se dicen a sí mismo de izquierdas y progresistas, y cuando en Ecuador precisamente las expectativas eran que fuera lo contrario, que países como Perú no gobernase la izquierda a pesar del golpe que ha ocurrido recientemente y que sin embargo en Ecuador efectivamente fuera la izquierda quien tuviera la presidencia? ¿Qué ocurrió en Ecuador? Ese es el problema, ¿no? Como Ecuador es un país marginal, es el segundo más pequeño de América Latina, de América del Sur, es de los países de desarrollo relativo más bajos. No se conoce el caso ecuatoriano. Pero entendamos que a nosotros nos robaron hasta el partido político. Hemos participado en la elección del 2021 con un partido prestado. Nuestro partido histórico fue Alianza País Listas 35, partido más grande y más exitoso en la historia política ecuatoriana. Y nos lo robaron en el 2017. Otros participaban con ese partido. Tuvimos que participar con lista prestada, lista 5, en ese momento se llamaba Compromiso Social. Lo eliminan antes de las elecciones para impedirnos nuestro registro. Tuvimos que inscribirnos con lista 1. Finalmente recuperamos esa lista 5 y participamos 1-5. La gente desconoce eso. Pero sobre todo, ¿ya? Toda la dirigencia de la Revolución Ciudadana Histórica está exiliada, encarcelada, perseguida. Y como yo podía regresar al país porque no tenía sentencia en firme en ninguna de las 51 indagaciones penales que me han iniciado, ¿no? Y me podía inscribir como candidato asambleísta, no me permitía inscribirme como candidato a vicepresidente, y a presidente me bloquearon también ilegalmente. Entonces, y con eso tenía inmunidad, y podía dirigir la campaña de Ecuador, y Lasso no habría sido presidente. Eso es una reflexión importante. Con el lawfare no solo que nos hacen daño a nosotros, a nuestra reputación, a nuestra estabilidad, a nuestra familia, sino que nos roban la democracia. Si a Lula no lo metía preso un juez corrupto como Moro, Bolsonaro jamás habría sido presidente. Si a mí no me sacaban una sentencia, aunque no lo crean por influjo psíquico, les puedo mandar la sentencia. La gente no lo cree. Les puedo mandar los videos de una fiscal corrupta, Diana Salazar, la fiscal nacional, tratando de explicar cómo funciona el influjo psíquico, que por medio de radiación, yo manejaba una radiación criminal. Si con esa payasada no me hubieran sacado una sentencia absolutamente espuria, un caso ficticio, un montaje,
horas antes de mi inscripción como candidato, Lasso jamás habría sido presidente. Entonces sacaron esa sentencia, me impidieron regresar al país, bueno, y se cometieron luego muchos errores en campaña precisamente por la falta de esa dirigencia, además de estar en un partido prestado, y esas condiciones hicieron que perdamos la presidencia por muy pocos puntos, pero en condiciones totalmente adversas, y eso es lo que no conoce el mundo. Si no es usted el candidato por ahora, porque tengo entendido que no puede ser, ¿quién sería el candidato de la Revolución Ciudadana? Pues eso es muy pronto para hablar de aquello. Es muy pronto para hablar de aquello. Sin embargo, también con las novelerías de los últimos tiempos, resulta que ahora el binomio va a ser mixto, ¿no? Somos los primeros en impulsar la equidad de género. Nadie hizo tanto como nuestro gobierno, ningún gobierno hizo tanto como nuestro gobierno, nadie hizo tanto como quien le habla para la equidad de género en todos los niveles de la vida política y social ecuatoriana. Pero se entiende equidad de género en elecciones multipartidistas, pero equidad de género a nivel de alcalde, que tantos hombres, tantas mujeres, eso ya es restringir la libertad de elección, ¿no? Y ahora también se impuso equidad de género en el binomio presidencial, hombre, mujer, mujer, hombre. Para decirle lo absurdo de la medida, si yo quiero presentar dos mujeres, candidata a presidente y vicepresidenta, ambas mujeres, estoy infringiendo la ley. Entonces, así es de absurdo. Bueno, nos han limitado, nos han puesto esas condiciones y todavía pues tenemos que pensar, primero, hay que ver si las elecciones serán el 2025. Todavía puede haber elecciones anticipadas. Y cuando se presente el caso, pues en su debida oportunidad, anunciaremos los candidatos. Pero le insisto, el binomio va a ser mixto. Rafael, ¿quiere iniciar, presidente, una nueva asamblea constituyente en el Ecuador? Así es. Así ganemos las próximas elecciones. Se han tomado todo. Usted sabe que en el 2018, le insisto, ese es el problema. El mundo no conoce lo que ocurrió en Ecuador. En ningún otro país el lawfare fue tan lejos y tan generalizado. De la mano de un moreno que levantaba simpatía por su discapacidad, era un psicópata. Por ejemplo, a Lula, expresidente, y para mí Lula es una referencia, uno de los gigantes latinoamericanos, pero siendo expresidente, cuando le dictaron prisión, lo mandaron a un cuartel policial, con todas las seguridades, comodidades como ex jefe de Estado. Cuando le levantan la infamia de Odebrecht al vicepresidente en funciones reelecto, Jorge Glass, lo mandan a una cárcel común. Ese ha sido el lawfare en Ecuador. Entonces, ha ido muy lejos. En el 2018 se dio un golpe de Estado, disfrazado de consulta popular, absolutamente inconstitucional, en que habían las preguntas, si usted quiere a su mamá para inducir a la gente a votar sí, pero las preguntas clave eran la 2 y la 3, eran 7 preguntas en total, la 2 y la 3. La 2, para impedirme ser candidato presidencial. Pero eso rige para el futuro. Lo hicieron retroactivo del 2008, 10 años antes. Los que ya han sido electos desde el 2008, 2 veces, no pueden volver a ser candidatos. Imagínense. O sea, una ley retroactiva para impedirme ser candidato presidencial. Y la otra pregunta era la 3, que era un verdadero golpe de Estado. Se apoderaban de un consejo clave que elige las autoridades de control de nuestro país, cerca de 150 autoridades de control, contralor, procurador, defensor público, fiscal, el consejo de judicatura, superintendentes, etc. Pero esos consejeros se elegían por concurso nacional de merecimiento. Bueno, manipularon esa consulta para poner a dedo, se llamó el Consejo Transitorio, que además se extralimitó en sus funciones y destituyó hasta la Corte Constitucional. Declararon 6 meses de vacancia constitucional, eso es golpe de Estado, romper el Estado de Derecho, y todas las autoridades que nombraron mañosamente, el requisito fundamental era que odien a Correa y persigan a Correa. Entre ellas, esas autoridades, la Corte Constitucional. O sea, Corte Constitucional absolutamente espuria y herencia de lo que llamamos el trujillato, porque el presidente de este nefasto Consejo Transitorio se llamaba un chiflado, Julio César Trujillo. Entonces, si ganamos las elecciones 2025 antes, presidenciales, vamos a estar totalmente cercados. Esa Corte Constitucional, desde ese espacio, deroga decretos presidenciales, deroga leyes, interpreta la Constitución y con eso legisla. Entonces, gobernarían ellos. Tendríamos que ir a una asamblea constituyente, además de ganar las elecciones, para poder recuperar el país. Si no, se va a poder hacer muy poco, dado que se han apoderado de todo el Estado. Rafael, presidente, ¿representa Leónidas Iza algo diferente al bloque indígena en el país? No conozco a Leónidas Iza, no comparto toda su visión,
Sin embargo, me parece un tipo por lo menos auténtico y honesto. Porque ese es otro engaño que sobre todo se ve en España, ¿no? Como son indígenas, son buenos. Los indígenas han sido víctimas. A las víctimas hay que repararlas, hay que reparar esa injusticia, ¿no? Pero eso no las hace superiores a los no victimizados. Eso no les hace referencia del bien y del mal. Eso no les da todas las respuestas, no son ejemplos del buen vivir. Es un grupo humano donde hay buenos y malos, honestos y corruptos como en todo grupo humano. Y la dirigencia indígena de Ecuador estaba totalmente corrompida, totalmente infiltrada. Hay muchos dirigentes que tienen sus fundaciones, los Ponchos Dorados, financiados por el National Endowment for Democracy, que es el brazo financiero de la CIA. Y nuevamente, hay gente que quiere tapar el sol con un dedo, y como son indígenas son buenos. O sea, cambiemos ese chip. Eso no es correcto, no es verdad. Tengamos los pies bien puestos sobre la tierra si queremos ayudar a nuestros pueblos. Entonces había mucha corrupción entre el movimiento indígena, mucha incoherencia, mucho oportunismo. Leonidas Issa no lo conozco, pero me da la impresión que es un tipo honesto y coherente. Y eso ya es un inmenso avance. Presidente, en España no sé si está